¿Cómo están? Buenas noches. Estamos a 10 de enero y se me hizo un poco tarde para grabar este video, por lo tanto pienso que lo voy a publicar mañana porque tengo que editarlo, revisarlo, etcétera. Pero he querido volver a dirigirme a ustedes porque vuelvo un poquito al origen de qué me motivó a hacer esto. Y ves que veo la televisión como que ya ah, me irrita. Por ejemplo, hoy día eh, la televisión nacional que pagamos todos, que está en crisis económica, vale decir, no se sustenta y la seguimos alimentando, colocaba en su bajada ahí de noticias, eh, PDI fallecido en la Araucanía. Entonces digo yo, ¿cómo desinforman? Porque alguien que está mirando esto, falleció un PDI, debe haber fallecido por muerte natural más o menos. Y no se dice que fue asesinado por narcoterroristas. Entonces, esto es lo que uno indigna del periodismo nacional. Y un canal que se supone que está al servicio de todos nosotros, desinforma de esa manera. En otro rato que estaba mirando, esperando que hablara el ministro de Salud para poder comentarles ahora lo que les voy a comentar, entrevistó al subsecretario del Interior, el señor Gali, y que también se refería a los delitos violentos de la Araucanía. Delitos violentos. 800 PDI, 800 tratan de detener a alguien, creo que no detuvieron a nadie, y salen, no sé, bueno, un muerto, un PDI muerto, un comisario, lamentablemente por su familia, y no sé qué cantidad de otros heridos. Y habla de que se planificó con mucho cuidado. ¿Qué cosa es eso? Si se planificó terriblemente mal, porque aparentemente los tipos estaban avisados o estaban dateados y por lo tanto los estaban esperando, de tal forma que a pesar de que tenían 800 PDI, no lograron detener a ninguno de los que estaban haciendo uso de las armas. Y hago notar que los tipos están disparando a la cabeza porque saben que los PDI andan con chaleco. Lo mismo que le pasó al, no recuerdo el nombre, el señor que también murió el mismo día, también le dispararon a la cabeza. Créanme, sé lo que es disparar. Y disparar a la cabeza no es fácil. Hay que ser experto. Y esos ya están en la Araucanía. Así es que, bueno, todo esto solamente le planteo porque particularmente en el tema del COVID, creo que la situación no está yendo por el camino que uno esperaría. Y es por eso que quiero conversarles de cómo yo veo el tema del COVID. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la situación y los datos que estoy viendo me hacen entender que el gobierno está asumiendo demasiado riesgo. Y es por eso que me parece importante conversar con ustedes y hacerles mi planteamiento al respecto. Por ejemplo, cuando miramos la estadística de fallecidos, ustedes se recuerdan que yo les dije que no me quería referir a los fallecidos, los que me siguen regularmente, hasta que no terminara el 2020. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, hoy día ustedes hablan cualquier 17.000 fallecidos. Y eso es lo que está en el colectivo de la gente. Esta es la verdad de los fallecidos en el año 2020. Aquí están los fallecidos en el 2019. Y fíjense ustedes, ¿por qué coloco esto? Porque en 2018 tuvimos 106.000 fallecidos. No había coronavirus. El 2019 tuvimos 109.000. Vale decir, hay una diferencia entre un año y otro de 2.564 casos. La pregunta es, ¿por qué? Yo lo he investigado.
Y la razón que se da es la vejez de nuestra población. Estamos envejeciendo y como tal está muriendo una tasa mayor de personas, porque son las que están envejeciendo. Y el 2020, con datos del DEIS, tenemos hoy día 125.061. Esto fue sacado al día de hoy, o sea, las cifras están con valores hasta el 9 de enero. Por lo tanto, se supone que se está cerrando, todavía puede variar a lo mejor esta cifra, por lo que algunas muertes se demoran en llegar. Pero ¿qué es lo interesante? Que hasta abril, donde prácticamente el COVID no había tenido ninguna influencia, ya habían fallecido el 2019, perdón, el 2020, 1.665 personas más que el 2019. O sea, nosotros ya partimos con un hándicap en contra y sin COVID. Entonces, esto es lo que primero tiene que tener en consideración uno. Vean las cantidades de personas que mueren en forma, yo diría, estadística. Mensualmente estamos hablando de 9.000 personas, 7.900 personas, 8.800 personas. Entonces, eso es lo que pasa con los fallecidos a nivel nacional. Entonces, si yo voy al primer cuatrimestre, que es sin influencia del coronavirus, hay un promedio más o menos de 400 personas adicionales el mes, solamente por efecto estacional o más bien por efecto de año a año. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo más ahora, estamos más viejos. ¿Eso qué nos lleva? Que si yo extrapolo estos 400 y en vez de ponerle 400, le quise poner 200 solamente y lo extrapolo a lo que podría haber ocurrido en una situación sin COVID, y si ustedes se fijan, los números a partir de febrero empiezan a subir por las gripes estacionales. Se fijan la influenza, bueno, lo que pasa todos los años, que este año lo vimos. Entonces, si eso hubiera sido así, durante todo el 2020, sin COVID, habrían muerto 112.561 contra los 125.000 que murieron realmente. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Aquí hay 12.500 personas que, entre comillas, hay muertos adicionales a lo que muere en un año estadístico. Bueno, y esos 5.000, ¿dónde están? Gente que se iba a morir igual, pero a lo mejor se murió con alguna contaminación de COVID. Pero lo que importa es el balance global. Entonces, en el balance global no son más de 12.500 fallecidos, porque los otros, los 111.561, se habrían muerto igual, solamente porque no somos inmortales. Los señores estos del espacio impúdico, como le puse yo, que ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de las muertes, que las muertes y que el gobierno escondía muertes, no. Ahí están las cifras, 12.500. Entonces, no son tantos como parecen, sin duda es importante, pero bueno, es una pandemia. Por otro lado, yo quiero mostrar un poquito por qué me preocupa la actitud que está adoptando el gobierno en las últimas semanas. Vean ustedes lo que ha pasado, y esta es la evolución desde que partió el coronavirus. Y vean ustedes cómo ha ido encumbrándose, y yo quise poner el premodo móvil de los últimos 7 días. O sea, yo tomé el día de hoy y 7 días para atrás y calculé el promedio móvil. Estamos hablando de 3.388 casos nuevos. Mañana probablemente va a bajar un poquito porque los lunes y martes ya siempre se ve que la cantidad de PCR que se practican son inferiores. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que si nosotros tomamos el menor valor que tiene esta serie, que se presentó el 20 de noviembre, en lo cual teníamos 1.573 personas, tenemos que darnos cuenta que nos encumbramos en poco más de un mes y medio o un mes y 20 días a prácticamente 4.000, que el caso de hoy día, más de 4.000 casos.
Pero vean ustedes cuánto nos costó bajar. Más de 3 meses, con cuarentenas, etcétera. Bueno, en todo este proceso, por supuesto, hubo transición, preparación, etcétera. Pero esto es lo que nos costó en tiempo. ¿Cuánto nos va a costar llegar ahora? De aquí, sacando la misma relación, estamos llegando a más de marzo, tratando de bajar, si es que hiciéramos cuarentena hoy. Entonces, lo que tenemos que entender es que es mucho más difícil bajar que subir. Incluso ahora que estamos en verano, donde el hacinamiento o el hecho de que ventilemos nos ayuda a que el coronavirus no nos ataque en forma tan inclemente. Esto es un zoom para verlo con un poquito más de detalle, donde estamos haciendo lo mismo, pero una visión más corta solamente desde octubre para adelante, y que nos está indicando que volver a 1.500 casos, que es lo que teníamos en noviembre, nos va a costar varios meses haciendo este análisis. Y no es lo mismo partir marzo con algunos poquitos casos, como nos pasó el año pasado, y rápidamente nos encumbramos a 7.000, que empezar el año con 3.300 casos. Supongamos que los bajamos a 1.500, no es un buen inventario para partir. Ya vamos a hablar de la vacuna. Vean ustedes lo que pasa con el promedio ponderado. Este es el valor que yo utilicé. Esto representa el promedio de los últimos 7 días de los casos nuevos. Y vean ustedes cómo sigue una curva prácticamente exponencial. ¿Cuál es la única diferencia que ha tenido? Que en verano ha sido mucho más lento que lo que nos pasó en mayo, donde se pegó una disparada. En una semana subimos 4.000 casos. Aquí no. Aquí la cosa se está demorando un poquito más y en 30 días hemos subido 1.400 casos. Eso lo subimos en un día. En un día subimos 1.400 casos en mayo. Esto es a nivel nacional. A nivel de la metropolitana nos pasa lo mismo. ¿Se fijan? Hemos subido casi el doble. La pregunta es, ¿por qué no se ha puesto cuarentena? Bueno, porque no se quiere arruinar las vacaciones. Pero ese riesgo es excesivo. El escalón político habrá evaluado la inconveniencia de poner una cuarentena, pero aquí las personas que están liderando esto a veces tienen que tomar decisiones difíciles. Bueno, esa es una decisión difícil, pero bueno, está claro que no se quiere asumir y probablemente vamos a seguir viendo esta conducta de aquí hasta el febrero, marzo, a menos que ya las cifras no den para más y tengan que tomar una decisión por dolorosa que sea. Porque, a mi entender, no podemos tolerar esas tendencias. O sea, esto que está ocurriendo es demencial, no hacer nada. Y con los ciento y tantos miles de permisos que se están dando para vacacionar, no creo que esa cosa vaya a disminuir, porque estamos aumentando la movilidad en el país. Para dar una mirada ahora más regional, vea usted la zona norte, todo subiendo, todas las regiones subiendo, no hay ninguna que esté bajando. En la zona sur, ninguna que baje. En la metropolitana, bueno, ¿se fijan? Ninguna baja. Y esto claramente es porque el gobierno está privilegiando el bienestar por sobre la salud. Es una decisión política. Pero, ¿hasta cuándo? Bien. En la región metropolitana, quería justamente destacar eso, todos subiendo también. Entonces, yo no me gustaría estar en los pantalones del señor Piñera, porque esto le puede pasar el vale a marzo. Y he querido utilizar Magallanes porque vean ustedes lo que ocurrió. Magallanes estaba con tasas muy similares a las que tenemos hoy nosotros en Santiago, 72 por tasa de incidencia,
Santiago estamos como 60 y tantos. Pero vean ustedes lo que en poquitos días empezó a subir y no ha parado de subir. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales no son muy proclives a lo que está ocurriendo acá. ¿O no creen ustedes que la gente de Magallanes es más irresponsable que nosotros? No, son igual de irresponsables o igual de responsables, da lo mismo. Pero no han podido. Y vean ustedes lo que está ocurriendo aquí, porque Magallanes fue una de las pocas regiones que se sublevó. La autoridad quería cuarentena y dijeron, no más, se acabó este tema. La autoridad cedió, liberó la cuarentena y aquí vemos los resultados. Si eso estuvo bien, estuvo mal, bueno, eso será un balance que tendrá que hacerse en algún momento, pero indudablemente que la seguridad, la salud, es una función primordial del gobierno de turno. Le tocó a este gobierno, hay cosas que, decisiones duras que tomar, el tiempo dirá si lo hizo bien o lo hizo mal respecto de lo que está pasando en estos días. Y respecto a la vacunación, vean ustedes lo que ha pasado con la vacunación. Acabo de ver las cifras de ayer. Las vacunas apenas llegan a 10.699. Se nos dijo que parece que en diciembre llegaron 20.000. Después llegaron algo de 20.000 más. O sea, ya habrían 40.000 dosis. Y todavía hay 10.691 dosis de primera aplicación. Bueno, la segunda no se puede aplicar porque hay que dejar pasar un tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿No hay más dosis? ¿No es verdad que llegaron 20.000 o 40.000? ¿Estamos errados nosotros? Y ya que nos gusta compararnos con Argentina, para lo bueno y para lo malo, Argentina el 5 de enero, o sea, hace 5 días atrás, ya tenía 32.000 dosis aplicadas. O sea, 3 veces, prácticamente 3 veces lo nuestro. Y los argentinos partieron bastante peor planificado que nosotros. Algo nos está pasando, ¿se fijan? Algo dejamos de hacer bien y no estamos aplicando las vacunas con la celeridad que deberíamos. ¿Las estamos cuidando? No sé lo que están haciendo. Pero yo creo que vacuna que llegue es vacuna que se aplica con la prioridad que corresponde y se acabó. ¿Se fijan? Bueno, como da la impresión de que el mundo gira en torno al COVID, y si ustedes se han dado cuenta, a mí en general no me gusta referirme a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, solamente si no es para efectos de comparación, pero me ha parecido interesante hacerles saber que a pesar del COVID hay muchas cosas que están pasando. Y particularmente, rescaté esta foto que está en la internet, por supuesto, donde ustedes ven la Estación Espacial Internacional, donde tiene 2 Space Dragon conectados a las respectivas compuertas. Una es de cargo y la otra es de la tripulación. En este momento hay 7 personas arriba. Por supuesto que con todas las precauciones. Las últimas llegaron en diciembre o a fines de noviembre. 5 de una en una de estas cápsulas. ¿Por qué es interesante eso? Porque desde hace mucho tiempo, desde la época del Challenger o del Discovery, que no se mandaba gente desde suelo estadounidense y menos con cohetes estadounidenses. Bueno, hoy día se está haciendo con cohetes comerciales proporcionados por SpaceX. Solamente porque ustedes tengan una idea, SpaceX este año mandó 28 misiones al espacio. 28. Algo más de 2 por mes. Y esos son, sin contar las de las Soyuz, la de los japoneses, la de los chinos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una cantidad de actividad que se está desarrollando en torno al espacio que yo creo que no podemos perder de vista que el COVID no es lo único que está pasando en el mundo. De hecho, estas 28 misiones, en prácticamente creo que hay 2 donde no ha podido recuperar el primer cohete, el booster, que es de un costo bastante alto. Y eso hace que los costos por tonelada enviada al espacio
se hayan reducido drásticamente. Dense cuenta que mandar un Challenger costaba del orden de 250 millones de dólares. Hoy día es bastante inferior a eso. Las cifras son un poquito contradictorias, pero estamos hablando de decenas de millones, no de centenas de millones. Bien. Otra cosa más que les quiero comentar, porque ya estamos hablando de la industria aeroespacial. Aquí tienen ustedes una foto de ayer, me parece. Este es el Starship Serial Number 9, ¿ya? Que está listo para ser lanzado en una prueba esta semana, la próxima semana, o a lo mejor pasa para la siguiente. Pero este pedacito que ustedes están viendo aquí tiene 50 metros de altura, tiene 9 metros de diámetro. Es como ver esos silos que tenemos en los campos, pero de 50 metros de altura, una estructura de acero inoxidable, que eso es lo que va a volar. Eso es lo que hizo el anterior, que es el SN8, que hizo el famoso sistema tipo campana, donde se alcanzó a posar, le falló un cohete en el aterrizaje y finalmente se estrelló. Pero se estrelló en la forma correcta. Sencillamente la velocidad no alcanzó a disminuir. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque ya, vean ustedes, esto era el Discovery. Esto es el bichito que está acá. La comparación. O sea, era un juguetito comparado con lo que ya voló 12,5 kilómetros. El SN8 voló 12,5 kilómetros de altura. Entonces, lo que está ocurriendo en la industria espacial, amigos, es impresionante. De hecho, no sé si ustedes han sabido que cuando Elon Musk partió con esto, él le quiso comprar un cohete a los rusos para entender cómo funcionaban. Y por supuesto que no le dijeron que sí. Y bueno, él dijo, tendré que partir de cero. Y ahí está hoy. Partió de cero. Y tan de cero partió que hoy día este cohete tiene unos nuevos cohetes acá, digamos, este nuevo nave espacial. Tiene 3 cohetes Raptor, un desarrollo reciente justamente de la industria de SpaceX. Es una cosa absolutamente novedosa y ya funcionó. Espero que esta semana o dentro de los 10 días en que suceda esto, podamos ver con éxito una emisión más. Bueno, para que vean ustedes, no todo es COVID en el mundo. Tenemos que salir un poquito de la nube en que nos tiene metido el COVID y pensar que el mundo sigue evolucionando. Y particularmente la industria aeroespacial, creo que el año 2021 va a estar tremendamente interesante. Solo para comentarles, en febrero, en la primera quincena de febrero, llegan 3 misiones, ¿saben dónde? A Marte. Ya despegaron ya. Y ahora están en viaje y llegan a Marte. Uno de ellos es un nuevo rover que van a lanzar en Marte. El famoso Perseverance, algo así se llama. Hay otro más que es de los chinos. Hay otro hasta de los Emiratos Árabes. Están mandando a Marte. Bueno, esa es la actividad en el mundo. Así es que yo les sugiero que YouTube hoy día es una excelente herramienta para ver todo lo que está ocurriendo en el mundo. Porque si esperamos que los periodistas nos informen, no. El periodismo chileno desinforma. Así es que yo en general prefiero no verlos para no pasar malos ratos con gente que lo único que hace es colocar informaciones sesgadas, malintencionadas y como falleció un PDI, pobrecito falleció. No, ¿se fijan? Así nos desinforman, así van dejando caer pequeñas cosas los periodistas que deberían informar. Por eso es que yo sigo mi función de informar y ojalá respaldado en datos. Espero que les haya gustado mi análisis y si no les gusta, háganmelo saber
para poder ver cómo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.